revisaremos la política pues ya a nivel regional y a nivel local en el país. Igualmente tendremos que revisar cómo es que es esa salud de estos trabajadores dentro de la política. Y profundizaremos en la temática de cómo es que se aborda ese problema del trabajo en el país. Revisamos lo que son los sectores de la economía. Vimos también que existen entonces unas actividades económicas y las cuales están con clasificación internacional. Empezamos a revisarlas en ese sentido. Hoy trabajaremos y profundizaremos en las ocupaciones y miramos también entonces unas palabras nuevas que empezaremos a abordar. Igualmente veremos el proceso histórico que se tiene desde el punto de vista de la política pública en el país con referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Como había quedado de trabajo independiente, seguramente ustedes que son juiciosos leyeron los documentos que se quedaron para su trabajo independiente, el cual uno de ellos era el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025, en todo lo que se refiere a sus antecedentes, a su proceso histórico y a sus metas. ¿Qué estudiantes lo leyeron? Por favor, pueden levantar la mano. ¿Qué estudiantes lo leyeron? Ay, felicitaciones, son muy aplicados ustedes. Me sorprenden que hayan sido tan afines con la clase. Aparece un estudiante que lo leyó, de resto no aparece nadie más. Bueno, en ese proceso, pues aquí se trata de comprender, no se trata de aprender de memoria, se trata de comprender, de estar bien informados, se trata de poder trabajar con temáticas que nos van a afectar a todos dentro de la vida laboral. Bueno, pueden bajar la mano, muy amables. Y el día de hoy, entonces, dado por sentado de que ustedes, si no lo leyeron, es porque están muy conocedores de la temática, o sea, saben más que yo al respecto. Entonces hay que tomarlo por el lado amable. Entonces, como ustedes saben más, pues no hay que recalcar mucho en respecto del documento, porque seguramente ya todos lo conocían. Sin embargo, en ese proceso de ese conocimiento, de estar adecuadamente informados y de profundizar en la temática, sí se hace necesario que nosotros revisemos otros puntos del plan de acción. Recuerden que aquí lo estoy proyectando. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, pues como ustedes ya lo leyeron todos, porque ya, no en la clase, sino por fuera seguramente, porque ya todos lo conocían, por eso no levantaron la mano, entonces habíamos visto de que ese análisis de la situación tenía algunos sectores que estaban más afectados que otros y que dentro de ese proceso ustedes conocen más porque seguramente ya lo conocían. Entonces díganme, ¿cuál se considera la epidemia que hay en el mundo del trabajo? Ustedes que ya conocen más que yo, jóvenes, ¿cuál se considera que puede ser la epidemia que hay desde el punto de vista laboral? En el mundo la falta de garantías, profe. ¿Quién me habla? Excúseme que no lo veo. Juan José. Ah, Juan José, gracias. Sí, porque me gusta hablarles como persona, ¿cierto? Saber quién está dialogando conmigo, Juan José. Pues, a ver, esa es una acotación, más sin embargo no podría ser una afirmación. ¿Sí? ¿Cuál realmente es una epidemia? La exposición de peligros en el trabajo. Podría ser eso, las situaciones peligrosas en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Entonces, observen. Si ustedes leyeron el documento, porque como les decía, pues ustedes son más expertos que yo, entonces, uno de los aspectos en el punto 10 nos dice un textico muy interesante y nos dice, vea, los accidentes de trabajo. La exposición a peligros en el lugar de trabajo es la causa de la epidemia mundial silenciosa de enfermedades profesionales u ocupaciones. Según la OMS, 140 millones de nuevos casos cada año. Mírenme lo interesante. Estamos hablando de que este plan fue hecho en el año 2014.
para poderlo construir 2015 al 2025, que se está vigente. Si esto fue en el 2014, piensen entonces cómo están las estadísticas en el momento, ¿no es cierto? Y accidentes y muertes ocupacionales son 2.4 millones cada año, de acuerdo con la OIT. Entonces, si ustedes siguen revisando los contenidos, pues allí van a encontrar información supremamente interesante, además de las enfermedades más prevalentes. Bueno, eso era como para dejarlo claro. Es verdad, tenemos algunos obstáculos, como el compañero que primero tomó la palabra nos planteaba, y eran las situaciones críticas en el sector del empleo. Bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. En el plan de acción, entonces, hay unas líneas estratégicas que se quieren para la región. Esas líneas estratégicas ustedes las encuentran aquí en el numeral 20 y tienen una que ver con elaborar y actualizar la legislación. ¿Por qué? Porque a medida que va cambiando la forma de los sectores económicos, la forma de las actividades económicas, la incursión en nuevas áreas tecnológicas, pues las formas de empleo y de trabajo van a ir cambiando. Por lo tanto, entonces los países tienen que actualizar esa legislación y mejorar esos reglamentos técnicos sobre la salud de los trabajadores. Déjame bien, reglamentos técnicos, pero sobre la salud. O sea, ¿cómo es que se va a manejar desde el punto de vista técnico-científico la prevención y las mejoras en esas condiciones nuevas de esas enfermedades que emergen dentro de los trabajadores? La otra estrategia, mírenme, es identificar, pero también evaluar, prevenir y controlar las condiciones y exposiciones peligrosas en el trabajo. Entonces, de aquí en adelante, vamos a empezar a oír hablar de las dos palabritas: condiciones peligrosas, exposiciones peligrosas en el trabajo. Y igualmente vamos a tener que hay que aumentar el acceso y la cobertura de los servicios de salud de los trabajadores. De acuerdo con lo que ustedes conocen, jóvenes, Jesús, Andrés, ¿usted nos podría decir qué cobertura en seguridad social debe tener el trabajador? De acuerdo con lo que ustedes conocen, Jesús, Andrés. No habla, no responde. Entonces no está en la sesión. Juan Ramos, cuéntenos. ¿Qué cobertura en seguridad social deberían tener los trabajadores? ¿Se deben tener los trabajadores? ¿Usted qué sabe al respecto? Disculpe, profe, ¿me puede repetir? ¿Qué cobertura o qué es lo que tiene que tener en seguridad social los trabajadores? Ustedes ya han trabajado esto desde salud pública, entonces estoy confirmando la información. Tienen que estar afiliados a una APS. Tienen más? que tener prestación de servicios. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Gracias, Juan. Bueno, entonces... Un régimen de garantías. El régimen de garantía de salud es todo, ¿no es cierto? Es el régimen de garantía de la calidad, pero hace parte del proceso que tiene que ver con la calidad de la atención. Entonces... ¿Puede ser la cobertura sanitaria? Sí, pero la cobertura sanitaria, ¿qué comprende? Esa es la pregunta que estamos haciendo en este momentico. O sea, ¿qué comprende esa cobertura sanitaria? Para que podamos repasarlo aquí en este momentico. O sea, usted va a entrar a trabajar. Listo. ¿En qué debe quedar cubierto desde el punto de vista de la seguridad social? Esa es la pregunta. Entonces, recuerden muy bien. Nosotros vamos a tener acceso y cobertura en los servicios de salud de los trabajadores, pero esos servicios de salud, recuerden que van involucrados junto con las legislaciones de cada uno de los países. Para Colombia, nosotros dentro de la constitución política del país nos dice, tienen que tener seguridad social, pero también tienen que tener protección social. Entonces, dentro de la seguridad social tenemos tres aspectos que deben quedar cubiertos. Uno de los que planteó el compañero, que era salud. Listo. Otro compañero planteó riesgos laborales, o sea, la ARL, aquí la EPS, ¿no es cierto? Aquí la ARL. Pero nos queda faltando otro. ¿Cuál sería? Pensión. ¿La pensión? Las pensiones. Entonces, mire que serían tres. Pero nos quedan faltando otras cosas. ¿Cuál sería? En protección.
En No sé si cesantía. ¿Cómo? Eso es del empleo. Pero hay una cosa... ¿Servicios sociales? Protección, sí, de esos servicios sociales, pero ¿cómo vienen manifestados en el país? Entonces recuerden la afiliación a las cajas de compensación familiar. Recuerden que todo trabajador debe estar afiliado a cajas de compensación para que le cubra en esos procesos de protección con la familia. Entonces mírenme de que hay otras coberturas que es desde la protección social. Pero nosotros aquí, desde el mundo del trabajo, entonces ya sabemos que trabajamos con esas tres áreas específicas: pensión, salud y riesgos laborales. Y que debe de tener toda persona que labore debe estar cubierto en eso. Pero además debemos tener servicios de salud específicos en el trabajo para, como dice el proceso, para todos los empleados. Ahora, el punto D nos dice promover la salud, el bienestar y el trabajo saludable en el lugar de trabajo. O sea, no solamente es que no se accidente, sino cómo promover esa salud, cómo mejorar el bienestar y esas relaciones laborales y cómo tener un sitio de trabajo saludable. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Ustedes recuerden, primero que todo, ¿qué hizo el ministerio? El Ministerio del Trabajo, ¿qué dijo? Vea, para poder entrar a laborar junto con el Ministerio de Salud, deben tener un carnet sanitario los empleados. Cada uno de los trabajadores, los obreros, el que sea, debe tener un carnet sanitario. ¿Qué más se empezó a exigir? Que para poder ingresar a los lugares de trabajo, pues cúmplase con las normas higiénicas básicas, ¿no es cierto? Pero además de eso, cúmplase con las normas de bioseguridad. Entonces, míreme que en ese sentido, para promover la salud de los trabajadores, la pandemia le ha dado mucho a los lugares de trabajo en este momento. ¿Por qué? Porque se ha puesto a pensar en cómo nosotros debemos tener unas labores higiénicas allí, y eso pertenece a la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en ese sentido, con la pandemia, pues hemos avanzado. La otra parte es fortalecer la capacidad de diagnóstico. ¿Para qué? La capacidad de diagnóstico ¿de qué? Pues de esas condiciones de trabajo insegura, de esas exposiciones peligrosas, de esas enfermedades de riesgo que no las aprendimos a detectar adecuadamente. Entonces, vamos a tener unos sistemas de información, una vigilancia epidemiológica ocupacional específica, y vamos a poder investigar adecuadamente las enfermedades, los accidentes y las muertes en el trabajo. Porque recuerde que el trabajo también, usted por el trabajo se muere. O sea, no solamente usted por el trabajo se enferma y se accidenta, no, usted por el trabajo se puede morir. Entonces, estas líneas estratégicas de acción que se dan para los diferentes países y fundamentalmente para la región de las Américas con la OPS, nos plantea que debemos tener entonces unas metas, que son estas que tienen aquí ustedes antes de cada cuadro, porque así es que se estructuran las líneas estratégicas. Deben tener un objetivo, unos indicadores y una comparación. O sea, ¿qué es lo que había en el 2014 y qué es lo que se quiere que se tenga al 2025? Entonces, si cogemos, por ejemplo, la primera, que es elaborar y actualizar la legislación y los reglamentos técnicos, mírenme ustedes cómo los países que tienen listas de enfermedades profesionales ocupacionales actualizadas, de acuerdo con lo que plantea la OIT, al 2014, en las Américas solamente 4 países las tenían. Entonces, el propósito para el 2025 es que estén por lo menos 20 de los países con esa situación actualizada. Colombia en este sentido ha avanzado algo, más adelante los vamos a revisar. Que tengamos, por ejemplo, países con planes nacionales de salud de los trabajadores integrados a los planes nacionales de salud pública. Para el 2014 solo 6 países de las Américas lo tenían. Entonces, mírenme cómo esto es muy importante porque es comprometerse a todas las organizaciones en el contexto de salud. O sea, ¿qué se tiene de salud en cada uno de los territorios, en cada uno de los países? La participación en los consejos, la participación en redes de comités de salud ocupacional, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la otra línea estratégica, que es identificar, evaluar y prevenir y controlar condiciones y exposiciones peligrosas. Entonces, miren ustedes uno muy importante. Uno, hay unas condiciones peligrosas que tiene el sector informal de la economía. ¿Cuál es el sector informal de la economía, jóvenes? Hay un sector formal y un sector informal. ¿Qué se considera sector informal de la economía?
Las personas que trabajan, pero no tienen un contrato fijo ni se paga la seguridad, o sea, que trabajan prácticamente como quien dice en negro. Sí, trabajan por cuenta propia. En negro sí, estamos de acuerdo. Entonces, míreme cómo allí ese sector informal de la economía, de acuerdo con los datos, si ustedes revisaron todo el documento, ahí pueden encontrar las cifras que para el 2014 teníamos del sector informal. Y si podemos analizar ahorita con la pandemia, ¿qué tenemos más? ¿Tenemos más sector informal o más sector formal de la economía? Informal, profe. Informal. Claro, porque imagínense que se incrementó el desempleo, la gente no tiene con qué sobrevivir, entonces, claro, se incrementa el sector donde no se tiene el adecuado aseguramiento ni la protección de los trabajadores. Ahora bien, se dice entonces que uno de los aspectos que nosotros debemos fortalecer en este sentido es el sector de la minería. Mírenme ustedes, que debemos fortalecer el sector de la agricultura con referencia a la exposición a los plaguicidas, porque tenemos unos problemas muy serios en ese terreno. Aquí, por ejemplo, que debemos participar en la eliminación de la silicosis, que solamente 6 países de la región vienen trabajando a ese respecto, pero que la meta es que al 2025 pues se tengan 15, que debemos trabajar sobre la prevención del cáncer ocupacional y la clasificación real de esas exposiciones a esos cancerígenos. Míreme que solamente 7 países de la región vienen trabajando al respecto. O sea, uno se aterra de cómo es que a estas cosas no se le ha puesto mucho cuidado. En lo que sí más se ha avanzado es con referencia al asbesto. Hay una campaña internacional frente a eliminar el asbesto dentro de todos los procesos, no solamente de protección frente al calor, que es donde más se utiliza esa fibra, sino también frente a las construcciones. Entonces, ustedes van a encontrar las casas de más antigüedad, pues van a tener asbesto. Entonces, nosotros estamos exponiéndonos al asbesto frecuentemente. Entonces, mírenme que pues, sí, hay 15 países que ya vienen trabajando al respecto, pero la meta es, bueno, incrementemos esos países. Por ejemplo, programas de prevención para desórdenes musculoesqueléticos, que son uno de los que mayor prevalencia se tiene. O, por ejemplo, uno de los más complicados de abordar, que es la parte de los riesgos psicosociales y la violencia en el trabajo. Que mírenme que solamente 6 países de la región en cada uno de ellos vienen trabajando. ¿Cómo entonces incrementar y mejorar esos procesos? Ahora bien, aquí está lo de la línea estratégica 3, que es aumentar el acceso y la cobertura de los servicios de salud. Y en este sentido, ¿qué se plantea? La necesidad de integrar esa atención básica de salud ocupacional que deben tener las empresas con todos los servicios de atención primaria en salud. Y cómo mejorar entonces que los trabajadores y los profesionales de la salud en particular estén entrenados y certificados en competencias básicas de salud ocupacional. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo en este momento con ustedes? Que por lo menos tengan nociones ustedes como profesionales de la salud sobre esas competencias básicas en salud ocupacional, que es las que pretendemos lograr con este curso. Y los que se perfeccionan más, pues estarán certificados a través de los programas de especialización, maestría o doctorado que pueden hacer para mejorar esas competencias. Y la otra parte es con referencia a promover el bienestar y el trabajo saludable. Entonces, no es solamente trabajar sobre los riesgos, sino, bueno, ¿y cuáles son las otras enfermedades que presentan las personas que trabajan? Pues las enfermedades no transmisibles. Pues, ¿cómo entonces hacer que eso no se incremente para que no se convierte en un problema mayor en la calidad de vida de los trabajadores que laboran en los ambientes laborales? Y que se tengan entonces redes de lugares de trabajo saludable, que cuando usted vaya al lugar de trabajo, pues los contaminantes no lo maten, que los procesos higiénicos sean adecuados. Aquí tenemos entonces diferentes expectativas que se deben de tener y la última pues es la que tiene que ver con la adecuada capacidad de diagnóstico en establecer unos buenos sistemas de información. ¿Y frente a qué? Pues frente a las enfermedades profesionales o laborales, los accidentes y las muertes, el participar en ese programa de vigilancia epidemiológica ocupacional a nivel nacional. Mírenme que solamente 5 países en la región lo estaban llevando a cabo.
en cuanto a elaborar guías y protocolos para esas enfermedades, en poder tener identificadas las estadísticas frente a la mortalidad, frente a la morbilidad, etcétera, que en muchos de los aspectos que vamos a trabajar en la clase. Igualmente, elaborar encuestas frente a las condiciones de trabajo, la salud y la equidad, para verificar cómo es que están siendo intervenidos en este momento los trabajadores. Hay entonces unas políticas de seguimiento y evaluación de este plan al 2025 que, como pueden ustedes ver, está incluido dentro de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, de lo que ustedes ya conocieron sobre el plan de acción? ¿Cómo les parece ese plan de acción? ¿O no tiene importancia para la región ese plan? Pues, Bien, pueda. no, profe, pues la verdad me parece que es un plan pues bastante relevante porque por lo menos pues se han visto muchos casos, o yo conozco un caso donde un familiar pues digamos, o sea, en la parte laboral, él trabaja en el sector de salud, ¿no? Sí. Y digamos, en la parte donde mencionaban lo de los lugares, o sea, que los lugares sean aptos para los trabajadores, por lo menos él ha presentado problemas porque, pues, o sea, él se le ha dificultado mucho encontrar como un trabajo, ¿no? Y donde lo recibieron, digamos que el jefe siempre mantiene como el aire, o sea, bueno, el aire acondicionado, pero muy alto, ¿no? O sea, mucho frío. Y él pues sufre de problemas respiratorios y aún así, o sea, no se le da como esa importancia y él le ha hablado mucho, pero pues simplemente el jefe no tiene en cuenta eso y ya varios compañeros se han pues enfermado por esa constante, o sea, por ese constante pues de lo del aire y todo eso. Entonces, pues como por la corrupción y todo lo de ahora, o sea, si se logra aplicar este plan de trabajo, pues sería muy beneficioso para todos, porque pues a fin de cuentas todos tenemos que elaborar. Bueno, gracias. Sí, sí, los equipos de protección personal. Sí, depende también del compromiso laboral que realmente el empleador tenga con sus empleados, porque de todas maneras, ustedes me excusan esta palabra tan dura que voy a decir, él es cómplice del proceso de la enfermedad de los trabajadores, entonces yo pienso que uno no puede ser cómplice de las enfermedades de los otros. A sabiendas de que usted las puede mejorar y que las puede prevenir, usted tiene que evitarlas, o sea, eso es ética, ¿cierto? Usted tiene que ser una persona ética, realmente cumplir con todos los procesos apoyados con los aspectos legales, que es precisamente lo que quiere el plan de acción. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el plan de acción? Yo, profe, a mí me parece que principalmente pues obviamente en la lectura, es como el valor que la misma empresa le dé a sus propios trabajadores, porque no solamente, como hay muchos países que implementan esas normas, hay
muchísimos más países que no lo hacen. Por ejemplo, en la India, que incluso todavía se acepta el trabajo infantil, que eso sería un ejemplo. O en China, las horas de trabajo que tienen los trabajadores, que prácticamente tienen que vivir allí, en las propias fábricas donde trabajan. Sí. Y ese tipo de cosas es como cosas que los gobiernos permiten que las empresas hagan, porque realmente lo que está por encima de las empresas son los gobiernos en los que están. Entonces, a mí me parece que antes de, obviamente, implementar estas normas y todo eso, se tiene que ver como el compromiso que tienen los gobiernos con los ciudadanos también, porque a ellos ni siquiera les importa si estas normas se aplican o no. Aunque los planes estén allí y todo esté allí, los gobiernos no van a hacer nada al respecto. Bueno, más adelante profundizaremos un poquitico más sobre esto. Entonces recuerden de que, como ustedes saben más que yo, vuelvan a leer el plan de acción, los que ya lo leyeron, y los que no lo han leído, pues sí les agradecería que por lo menos tengan cultura general y estén adecuadamente informados, y más en salud, porque ustedes van a atender a los trabajadores. Bueno, en el contexto de la clase, recuerden que siempre debemos llamar lista, entonces me voy a permitir compartir para llamar la lista el día de hoy. Camilo Agredo, teníamos los sectores económicos. Como vimos que teníamos las actividades económicas, también tenemos lo que son las ocupaciones. Entonces, tenemos un listado de ocupaciones que nos lo está planteando la Organización Internacional del Trabajo. Esa clasificación, ¿están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí la observan? Sí, profe. Sí. Bueno, gracias. Entonces, tenemos la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Esta clasificación, como les decía, es de la OIT, viene en los grandes grupos. Recuerden que hemos visto que tenemos los sectores económicos, las actividades económicas, y entonces dentro de esas actividades económicas, ¿cómo están organizadas las empresas con sus trabajadores? Entonces, están organizadas por grupos, ¿cierto? Esos grupos, por ejemplo, el grupo 1, que es el de los del Poder Ejecutivo, o sea, los que administran las empresas. Tenemos, por ejemplo, los que son del grupo 2, que son los profesionales científicos e intelectuales, y así sucesivamente. Hay diferentes agrupaciones. Pero en el primer número que aparece en la codificación, el primerito entonces sería el que está asignado al grupo. El siguiente número pertenece a los subgrupos. Ahora bien, yo quiero saber, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Entonces yo comprimo aquí y aquí me aparece cuál es la actividad que está desempeñando cada una de estas personas, cuáles son prácticamente las funciones que deben cumplir en la empresa, en qué consiste. Entonces, esta es la unificación internacional de esta ocupación en específico. Pero, por ejemplo, yo tengo el grupo 1, aquí empieza con el grupo 1, pero pueden pasar dentro de estos otros subgrupos como son personal directivo de la administración pública, jefes de pequeñas poblaciones, directores de empresas. Entonces, a medida que esto va avanzando, entonces en forma jerárquica van cambiando los códigos, observenlos ustedes. Bueno, entonces, si yo quiero saber qué se entiende por jefes de pequeñas poblaciones, entonces simplemente comprimo y aquí me dice qué tareas o actividades son las que debe desempeñar. Entonces, dice, los jefes de pequeñas poblaciones desempeñan diversas tareas y funciones legislativas, administrativas, ceremoniales, basadas en la tradición de su comunidad, en la repartición de poderes, etc. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer? Solucionar los conflictos que surjan como miembros de la comunidad, distribuir entre las familias de la comunidad el usufructo de la tierra y demás recursos comunales. Bueno, en fin, diferentes actividades que están dentro de ese cargo. Entonces, ustedes van a buscarse allí con la profesión que ustedes van a ejercer cuando se gradúen. Entonces, búsquense allí y me dicen qué código tiene marcado usted en la clasificación internacional uniforme de ocupación. ¿Lo encontraron, jóvenes?
Todos los que tengo en este curso son del EPS 27, o sea que son todos de medicina, ¿no es cierto? Entonces, búsquese. Sí, profe, la mayoría. Profe, Señora, cuénteme. no, que no me encuentro. Ah, ya. Vaya buscándose que debe estar en el sector de la salud o profesionales científicos e intelectuales. Vaya buscando. Profe, dice 22-21, los médicos. Ah, bueno, entonces míreme que esa es la clasificación ¿qué? Internacional, ¿cierto? Esa sería la clasificación internacional de ocupaciones. Allí es como ustedes aparecerían. Ahora bien, resulta que me dicen ustedes, bueno, pero entonces si eso es en todo el mundo, en cualquier país del mundo nos clasificarían así, entonces pregúntese, bueno, pero entonces ¿cómo sería en Colombia? ¿Cierto? ¿Cómo sería lo de las ocupaciones? Entonces vamos a entrar a la página web de una entidad que ustedes conocen mucho, que es el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, es el que tiene la clasificación para Colombia, ¿no es cierto? Ellos han tenido diferentes opciones de clasificación. Un momentico, ya les comparto la pantalla. De todas maneras, ahí en el chat pues está el link y en la plataforma pues también lo encuentro. Entonces, en la página del DANE, si ustedes bajan, el DANE te va explicando y te dice, nosotros tenemos en el país desde hace más de 30 años, se viene utilizando la clasificación nacional de ocupaciones, adaptada por Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Ministerio del Trabajo desde 1970. A partir de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de 1968 de la Oficina Internacional de Trabajo de la OIT. Pero ¿qué pasó? Que resulta que las competencias, las actividades han venido cambiando. Entonces, el DANE, ¿qué hizo? El DANE dice, miren, tenemos 3 propuestas de clasificación. La una, que era actualizar esa anterior, nacional, adaptarla a la de la OIT. Y adoptar la clasificación nacional de ocupaciones del SENA del año 97. Entonces, el SENA hizo consultorías a través de eso y tal, pues aquí dan las explicaciones de las clasificaciones que se tienen. Me excusan un momentico, yo verifico aquí entonces la otra página del DANE, donde están allí ya organizadas sobre lo que el DANE tiene en este momento. Vamos a ingresar a la página. Aquí se las coloco. Vamos a ingresar a la página para que ustedes la puedan observar. Un momentico. Entonces, en la página misma ustedes pueden acceder a la clasificación internacional de ocupaciones, donde ellos te explican, miren, nosotros tenemos una resolución que es del año 2015, con la cual se clasifican y se hace un índice numérico de esa lista de ocupación. Entonces, ustedes pueden ingresar allí y buscarse. Y tenemos entonces también, bueno, quedamos con el mismo número, ustedes se deben preguntar, ¿quedamos con el mismo número que la versión internacional o cómo quedamos? Entonces, por favor, búsquense. Ustedes pueden hacerlo también por acá. Ustedes pueden ingresar acá. Aquí tienen los ítems grandes. Supongamos que estamos en profesionales universitarios. Aquí dice en qué consisten esos profesionales universitarios. Y aquí nos aparece la clasificación de los profesionales universitarios. Entonces aquí nos dice que es el código 22, porque el grupo es 2, código 22, profesionales de ciencias de la medicina y la salud. Y nos dice, bueno, pero ¿cuáles serían? Entonces nos dice, médicos profesionales en ciencias de la salud y afines. Entonces, mire, dice que allá es el 222, ¿cierto? Eso es lo que unificó para Colombia, 222, 221. Sí, son de los profesionales de ciencias biológicas y otros. Bueno, pues si ustedes quieren, pueden entonces buscar lo de otras actividades económicas, ¿cierto? Los de otras ocupaciones. El propósito es que ustedes aprendan a hacer la búsqueda, que sepan que entonces hay una clasificación internacional y una clasificación nacional de ocupaciones para cada uno de los países y que esas ocupaciones tienen que ver
con el reporte que las empresas deben de hacer al Ministerio de Trabajo frente a los trabajadores que tiene contratado, que debe tenerlo en cuenta para las condiciones de riesgo o de peligro a los que pueden estar expuestos. La debe tener en cuenta para cuando usted diligencia el RUT, el Registro Único Tributario, para cuando usted le vayan a pagar un contrato, cuando usted vaya a pagar impuesto de la renta. Entonces, todo esto, míreme que ya se encuentra organizado en el país. Bueno, ¿claro hasta allí, jóvenes, o alguna pregunta? Está claro, profe. Bueno, como ya hemos visto esta parte de cómo entonces está empezándose a organizar este trabajo, pero que además tenemos una política que debemos verificar. Entonces hay un documento que ustedes van a encontrar en una revista colombiana, que es la revista de Gerencia y Política Pública que tiene la Universidad Javeriana. Un momentico, yo la busco acá en internet y entonces se las comparto. Entonces, si ustedes pueden ingresar, un momentico, yo se las comparto. Ustedes pueden ingresar a la página web de la revista de la Universidad Javeriana. Un momentico, yo se las pongo acá. Yo se las copio y se las pongo allí en la página, en el chat. Bueno, allí entonces ustedes van a encontrar el documento que queremos trabajar el día de hoy. El documento que queremos trabajar se llama La Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo, el caso colombiano. Este es un artículo que hacen dos investigadoras, una de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la otra de la Universidad Nacional. Es publicado en el año 2018. Entonces, me esperan un momentico, lo bajamos en PDF para poderlo leer e indagar más fácil. ¿Lo están viendo en la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, mírenme cómo nosotros teníamos el plan general que habíamos visto 2015-2025, pero resulta que esto tiene unos antecedentes y unas circunstancias previas. Estas investigadores trabajaron, mírenme acá, un artículo de revisión, o sea, revisaron todo el proceso histórico que tiene que ver con esa política pública, pero frente al trabajo en Colombia. Este artículo de revisión entonces va a quedar dentro de su trabajo independiente. En el momento no vamos a revisar la introducción, sino que vamos a revisar algunos aspectos que son de nuestro interés en el momento. Entonces, busquemos por aquí a alguien que nos colabore en la lectura. Tatiana Molina, ¿usted nos podría colaborar con la lectura? Tatiana. Sí, señora, claro. Bueno, gracias. Puedes empezar. La OIT y la OMS. La OIT y la OMS, mentores de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, espérate un momentito. Cuando ustedes sigan viendo la sigla SST, quiere decir seguridad y salud en el trabajo. Puedes continuar y gracias. Bueno, la seguridad y salud en el trabajo ha sido objeto de interés de la OIT y de la OMS desde que estos organismos se constituyeron en 1919 y 1948, respectivamente, y sus planeamientos se forzaron con la creación del Comité Mixto OIT. OMS en la década de 1950. Desde entonces han venido generando propuestas y directrices de seguridad y salud en el trabajo para su aplicación práctica en los países miembros. Desde el trabajo, los lineamientos surgen con la creación de la OIT en 1919, como parte del trabajo de Versalles del Tratado de Versalles, y a partir de las ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, fundada en Suiza en 1901,
Hasta la fecha, la OIT es la única organización mundial de composición tripartita en sus órganos ejecutivos. Desde su constitución aborda la protección del trabajador contra enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, lo que reafirma con la Declaración de Filadelfia en 1944, al plantear el cuarto principio. Todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar. La OIT expresa sus principios, derechos y normas desde los convenios fundamentales de gobernanza y técnicos, las recomendaciones, las guías y los protocolos. Los convenios son tratados vinculantes que pueden ser ratificados por los países miembros y Colombia lo ha hecho con 61 de ellos, 54 de los cuales están en vigor. Entre los 33, entre No, los no que... diga 33 porque ese es el llamado que tiene para la bibliografía. Se puede saltar eso, puede seguir. Listo, profe. Entre los que sobresale para el caso el C-161 de 1985, Convenio sobre los servicios de la salud en el trabajo, que indica las disposiciones para el establecimiento de los servicios de salud en el trabajo. Que indica las disposiciones para el establecimiento de los servicios para conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano, no ratificados por el país, pero no por ello no aplicados. También se encuentran el Convenio 165 de 1981 y su protocolo del 2002, que insta a definir la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que tenga por objetivo prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, y del Convenio 187 y su recomendación 197, ambos del 2006, que constituyen el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, por el que todo miembro deberá promover la mejora continua mediante la elaboración de una política, constitución de un sistema, diagnóstico de su perfil y sus programas nacionales correspondientes. Bueno, gracias, Tatiana, muy amable por habernos colaborado allí con la lectura. Vayan observando a ustedes de lo que les había comentado, que teníamos unos convenios que cada país ratifica. Y miren que Colombia ha ratificado 64 convenios de la OIT. Bueno, Lady Narváez, ¿tú nos podrías colaborar continuando con la lectura? Lady. Sí, profe. Bueno, aquí, en efecto. En efecto, para el nuevo milenio y teniendo en cuenta que en ese momento el mundo vivía incremento del desempleo, aumento de migraciones de trabajadores no clasificados, inestabilidad laboral, deterioro de las condiciones laborales, entre otros, la OIT lanza su propuesta de Decent Work, trabajo decente, cuya finalidad es de dar oportunidades a las personas para que puedan conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y publica, las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como referente para restablecer la política nacional y la promoción de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el 2003, y con el propósito de honrar la memoria de los trabajadores lesionados, enfermos y fallecidos, la OIT lanza la campaña 28 de abril para prevenir y reducir los desenlaces de salud por exposición a riesgos laborales. Ese mismo año, y a partir de las conclusiones de la 91 Conferencia Internacional del Trabajo, se contempla que el trabajo docente debe ser trabajo seguro. Y sobre esta reflexión se adopta en el 2004 la Estrategia Global en materia de seguridad y salud en el trabajo, salud
perdón, ¿cómo es que era, profe? SST, Sí. que junto con la declaración de Seúl, que en 2008 reconoce la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental, confirman el rol de la OIT y la promoción de la SST y exhortan a implementar el marco promocional para caracterizar las políticas, los planes y los perfiles nacionales como herramienta de seguimiento a los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Ad laterum, la consideración de Decent Work hace parte integral de la agenda de 2015 a 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, haciéndose absolutamente visible para las agendas públicas nacionales que no solo le apuestan a la oportunidad de tener trabajo remunerado y con derechos, sino que refuerzan la seguridad en el trabajo y los entornos laborales saludables. La última consideración a la fecha por parte de la OIT es la campaña del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el 2017, que se centra en las necesidades de los países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Lady. Entonces, mírenme ustedes cómo hasta el año 2017 se estaba lanzando esa consigna, pero recuerden que para este año estamos con la de el trabajo, la abolición del trabajo infantil. Bueno, que ya habíamos visto en otro momento. Juan Ramos, ¿usted nos podría colaborar con siguiendo la lectura con las otras partes? Sí, señor. Bueno, gracias. Un momentico, yo subo acá. Ahora bien. Un momentico, listo ya. Ahora bien, desde la salud, las directrices nacen con sustanciales de la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy Organización Panamericana de la Salud, OPS, que constituye en 1902 como respuesta de los países de las Américas ante la epidemia del siglo XX. La OPS, desde sus comienzos, cuenta con doble rol sanitario. Uno como la agencia especializada del sistema interamericano y el otro como la Oficina Regional para las Américas de la OMS. La OMS se origina en el seno de la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York a mediados de 1946 y su constitución entra en vigor 2 años más tarde. Esta organización, con independencia de las modificaciones adoptadas, ha mantenido sus principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. La OMS y la OPS acompañando a la Organización Internacional del Trabajo y de manera paralela con las propuestas de intervención sanitaria han presentado las acciones de salud laboral desde la política mundial plasmada en 1978 durante la primera conferencia internacional sobre la atención primaria en salud, conocida como la Declaración de Alma-Ata, en la que se plantea llevar el bienestar a las personas no solo al lugar donde viven, sino al lugar donde trabajan. De allí surge el concepto de cobertura universal que promueve salud para todo en el año 2000 y que se aplica a la seguridad y salud del trabajo como la Estrategia Mundial de la Salud Ocupacional para Todos. El camino hacia la salud en el trabajo, que refuerza el lugar del trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. Puesto que la salud en el trabajo y los ambientes de trabajo saludables son los bienes más preciados de las personas. Bueno, muchas gracias, muy amable, Juan. Bueno, pedirle el favor a Camilo B, que nos pueda colaborar con la lectura. Camilo. ¿Camilo no está en la clase? Bueno. Profe, ¿yo, Camilo Agredo? Camilo B, dice aquí en el... con B pequeña, dice allí. ¿Qué apellido es? Un momentico.
Vargas. Bueno, entonces no está. ¿Vargas o Valverde, profe? A ver, bueno, cualquiera de los dos me puede colaborar. El que colabora ahorita y después sigue el otro. Bueno, ¿sí? Comenzamos desde adicionalmente. Sí, espérame un momentico, yo voy allí. Bueno, ¿Ya estás viendo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Adicionalmente, en consideración a que la Constitución de la OMS, artículo 2, requiere promover... qué pena. Tranquilo. Requiere promover la mejora de las condiciones de trabajo y en concordancia con los resultados del ejercicio, estrategia de promoción de la salud en los lugares de trabajo de América Latina y el Caribe. El Plan Regional de Salud de los Trabajadores y las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, las cuales refuerzan la labor de la OMS en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, se genera una cascada de propuestas para la presente década que promueve el fortalecimiento de la voluntad política de intervenir los lugares de trabajo y la gestión de riesgos que prevengan accidentes y enfermedades profesionales, como lo sugiere la Carta de Bangkok, la Carta de Bangkok, promoción de la salud en el mundo globalizado, resultante de la Sexta Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. La Declaración de Estresa y su marco para la acción concertada de todas las partes con el fin de proteger y promover la salud de los trabajadores. Y la propuesta de la 60 Asamblea Mundial de la Salud con el Plan Global de las Acciones para la Salud de los Trabajadores, GPA 2008-2017, que establece diseñar e implementar políticas para normar la salud de los trabajadores, proteger y promover la salud en el lugar del trabajo, promover la implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional, proporcionar y comunicar las evidencias de acción y práctica e incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas, el cual se extiende con el modelo de entornos laborales saludables que a su vez se constituye en la guía para lograr salud en el trabajo a expensas de espacios de trabajo libre de riesgo. Bueno, gracias. Ahorita sí nos puede colaborar el otro compañero Camilo para la lectura. Listo, profe. De otra parte, y no menos importante, desde el 2012, un reloj. En la actualidad. ¿Dónde, profe? Es que estoy en el celular y casi no sé. Ya vi. En la actualidad, sí. En la actualidad, en consonancia con el Plan de Acción sobre la Salud en todas las políticas, las nuevas metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, entre otros, la OPS y la OMS postulan el Plan de Acción sobre la Salud de Trabajadores 2015-2025, dirigidos a proteger la vida, promover la salud y el bienestar de los trabajadores, con énfasis en quienes estén expuestos a condiciones de trabajo peligrosas. De otra parte, y no menos importante, desde el 2012, la OIT han desarrollado una estrategia bidimensional de expresión de la protección que permita universalizar y mejorar las prestaciones de seguridad social en coordinación con la OPS. Avanzar en la propuesta de política pública que refuerzan la protección social en la región. Bueno, gracias, Camilo, muy amable. Como ustedes pueden ver, allí aparece entonces una línea de tiempo con esas estrategias, con esas iniciativas globales y continúan entonces con la evolución de esa salud ocupacional y ese mundo del trabajo y para Latinoamérica particularmente, por ejemplo, con las distintas estrategias, con la participación en la Comunidad de Naciones que se hizo con la Declaración de Cartagena, etc. Entonces ustedes van a ir buscando acá en la parte de los resultados del estudio un contenido muy importante que les permite dar a conocer cuál ha sido la historia de esos planes nacionales de salud, pero ya en Colombia.
sea, qué es lo que se ha venido desarrollando en Colombia dentro de esa política pública. Entonces, toda esta otra parte que hacen los investigadores, yo les agradecería que ustedes la revisaran y la leyeran. Posteriormente, entonces, nos vamos a ubicar en el plan de salud ocupacional para el país, pero aquí tenemos todos los antecedentes históricos para llegar a ellos a través de este material. Entonces, les queda como referente para poderlo hacer. Observen ustedes cómo es muy importante, primero que quede plasmado en una política, luego que se pueda hacer la legislación en esa política, pero que no solamente eso se tenga en cuenta, sino que también esto va asociado con la forma en cómo esas políticas de trabajo se están implementando. Entonces cambiamos al otro lado. Pregunta, ¿qué saben ustedes de quiénes son los que coordinan, dirigen y planean acerca del trabajo en Colombia? Cuéntenme. Estamos hablando sobre el trabajo en Colombia. ¿Quién es el que lo coordina, lo supervisa, lo vigila en Colombia? ¿Quién lo promueve? ¿El ministerio? Sí. ¿El Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo. Entonces resulta que el Ministerio de Trabajo desde mucho tiempo antes, el Estado colombiano ha planteado un código sustantivo del trabajo. Con ese código sustantivo del trabajo como soporte para todas las personas que laboran en el país, también se han sacado otros aspectos más actualizados que han tumbado, han mejorado, digamos, algunas condiciones laborales, otras las han empeorado. En este momento, entonces, nosotros tenemos un decreto que es el decreto 1072 del 2015, se los voy a colocar acá en el chat para que ustedes tengan también acceso a él, aunque todo esto está en la plataforma. Y resulta que este decreto 1072 del 2015, que es el que vamos a revisar, un momento yo lo abro para que ustedes lo puedan observar, ha sufrido en este momento a raíz de la pandemia algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque salió ahora último en el mes de agosto, a raíz de esta situación actual, un decreto nuevo que es el decreto 1174 del 2020. Este decreto último prácticamente nos va a modificar las condiciones laborales y a la larga es una reforma laboral, porque si nosotros vamos a ir a revisar el decreto anterior, que ya lo vamos a profundizar, vamos a mirar en qué condiciones es que podemos entonces nosotros laborar. ¿Quiénes de ustedes laboran, jóvenes? Levante la mano, alguno que esté trabajando. ¿Ninguno? Bueno, pero ustedes van a trabajar. Sí, claro. En algún momento, claro, profe. Se supone que van a trabajar, que para eso están estudiando. Puede que no, puede que otros decidan no ejercer la profesión y están en la libertad de hacerlo. Entonces, ojo, pero ustedes tienen personas y familiares y amigos que trabajan. Sí, profe. Claro que sí. Profe. Sí, entonces mírenme cómo ustedes, todo lo que vamos a ver tiene que ver, así no nos toque, pero tenemos que conocer cómo es el mundo del trabajo para poder identificar, bueno, cómo vamos a controlar esas condiciones de peligro, cómo vamos a acceder a esos problemas legales que se tienen, cómo vamos a evaluar a los trabajadores, cómo vamos a diagnosticar esos problemas que vamos a tener en la consulta, ¿cierto? Entonces, en ese contexto general, vamos a revisar acá, en este momento, el decreto. ¿Lo están viendo, jóvenes? En la pantalla. Sí, profe. Bueno, el decreto 1072 del 2015, que tiene algunas reformas al 2016. Observen ustedes que este decreto, después del Código Sustantivo del Trabajo, es el que está vigente, el decreto único reglamentario del sector trabajo. Como bien decíamos, ¿quién lo reglamenta? Pues el Ministerio del Trabajo, que es el encargado. ¿Qué cosas tiene el Ministerio del Trabajo? Entonces, el Ministerio del Trabajo es la cabeza del sector trabajo. Miren, no lo digo yo, sino que aquí a la letra está planteado. ¿Qué hace ese ministerio? Ese ministerio formula, adopta las políticas, los planes, los programas y los proyectos para el trabajo.
¿Con referencia a qué? A los derechos de los trabajadores, a las garantías que deben tener los trabajadores, que era un aspecto que nos resaltaba uno de los compañeros al inicio de la sesión. El fortalecimiento, la promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente. Míreme cómo involucra ya cosas que pertenecen a la política que se emana desde la OIT, a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control, así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. Ahora, miren, el ministerio tiene unos órganos que son de asesoría y coordinación. Uno de ellos, usted lo oye cada año, que es el de concertación de política salarial. Otro es el del Comité Intersectorial de Régimen de Prima Media. El otro es el de gestión de recursos humanos, el de economía solidaria, el de la formalización del trabajo, pero mírenme que hay uno muy interesante, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Ese Consejo Nacional de Riesgos Laborales está adscrito al ministerio y él tiene un carácter permanente y es el que formula las estrategias y programas para el Sistema General de Riesgos Laborales, además de aprobar el presupuesto para el Fondo de Riesgos Laborales. Está también el Comité de Mitigación del Desempleo, lo dirige él, está el de la calidad de formación para el trabajo, el de economía solidaria, el del subsidio familiar, y mírenme el otro, el del Comité Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Entonces mírenme cómo Colombia, parte de esos convenios que se tienen, ya los ha acogido. Mírenme que, recuerde que se convino desde el 94, mire que Colombia lo acogió en el año 1995. Bueno, hay unos fondos especiales y dentro de esos fondos pues está el Fondo de Riesgos Laborales. ¿Qué cosas? Esta parte de las entidades adscritas no las vamos a ver, simplemente quiero que empecemos aquí, en el libro 2. En el libro 2 tenemos unas partes muy importantes que debemos comprender. Marco Antonio, ¿usted nos podría leer, por favor, el capítulo 1 de las disposiciones generales sobre el contrato individual de trabajo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Puedes empezar a leer. Artículo 2.2.111. Renovación automática, contratos mayores a 30 días. Los contratos de trabajo cuya duración fuere superior a 30 días e inferior a un año se entenderán renovados por un término igual al inicialmente pactado. Si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogarlo con una antelación no inferior a 30 días, estos contratos podrán prorrogarse hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Puede seguir. Artículo 2.2112. Contratos iguales o inferiores a 30 días. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su terminación. No obstante, las partes de común acuerdo podrán pactar su prórroga en los términos previstos en el ordinal segundo del artículo 3 de la Ley 50 de 1990. Gracias, Marco Antonio. Entonces, piensen ustedes, ¿qué tipos de contratos hay en el país que ustedes hayan oído hablar? Cuéntenme. ¿Qué tipos de contrato oyen ustedes que existen? Contrato indefinido. ¿Qué más? Prestación de servicios. Contrato término fijo, de prestación de servicios. ¿Qué más? ¿Por obra o labor? Por labor determinada o por obra. ¿Qué más? Término indefinido, profe. Sí, ya lo dijeron, Karen. Dígame otro. Contrato ocasional. El ocasional. Sí, ocasionales, que son esos de prestación de servicio, pero dígame otro. Entonces, míreme lo que planteó el Estado en este momentico a través del Ministerio con los nuevos reglamentos por el estado de excepción que tiene el país a raíz de la pandemia. Aparece el decreto 1174 donde nos dice, usted puede trabajar por horas. Entonces aparecen los famosos contratos por hora, que prácticamente eso es una reforma laboral. Porque, ¿qué decía la reforma laboral? Aquí en estos que ustedes están leyendo dice que hay contratos por horas, jóvenes. No, ahí no dice eso. Ahí dice simplemente que su contrato va a ser por días. Míreme que es distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se dice de los contratos individuales de trabajo?
Los contratos individuales de trabajo entonces son o a término fijo o a término indefinido, ¿cierto? Bueno, dentro de esas modalidades de contrato también pueden existir los contratos por obra o labor determinada, entendidos también como contratos de prestación de servicios. Entonces, si yo leo el primer artículo, me dice, vea, si usted tiene unos contratos que fuesen superiores a 30 días, pero que sean inferiores a un año, se renovarán automáticamente si a usted no le avisan con anticipación. Entonces, mírenme ustedes lo interesante. ¿Cómo están contratando en el sector de la salud? Cuéntenme, ¿qué han oído ustedes? Por jornadas. Pues prueba prestación de servicios. Por prestación de servicios. Sí, casi todos son por prestación de servicios. Y entonces, ¿qué problemas tendremos allí? Entonces, si usted está con un contrato laboral a término indefinido o contrato laboral a término fijo, ¿quién asume la seguridad social que veíamos ahora que deberíamos tener? El empleador. Sí. El empleador, ¿y quién más? Y el empleado. Y el empleado, la asumirían los dos. Pero cuando es un contrato de prestación de servicios, ¿quién la asume? El empleado. El empleado, ¿no? Entonces, míreme allí las diferencias que hay. No hay una corresponsabilidad en eso. Y usted tiene que pagar absolutamente todo. Ahora, observen ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en el sector de la salud y en muchos de los sectores? ¿A usted cuánto es el tiempo máximo de contrato que le dan en este momento? Le hacen contratos de 3 meses, ¿cierto? Y con esos contratos de 3 meses, luego se los pueden prorrogar, pero cuando ya va a cumplir usted un año, le dicen, no, espere un momentico ahí, yo no lo contrato más. Yo lo dejo descansar 15 días, una semana, un mes, para poderle dar contrato. ¿Para qué? Para evitar la continuidad, porque si yo tengo continuidad, después tengo que hacerle un contrato por un año. ¿Sí me entienden ustedes la situación de desventaja en la que se está en este momento en el proceso laboral? Y lo otro, que si son contratos inferiores a 30 días, ¿cierto? No requieren preaviso. Entonces, a usted le pueden decir, lleva 15 días trabajando y le dicen, usted va a trabajar un mes. Y a los 15 días le dicen, no, yo a usted no lo necesito más. Pero entonces aquí es donde aparecen los otros aspectos que debemos tener en cuenta. Entonces, Juan Satizábal, ¿usted nos podía colaborar con el artículo de procedimiento de determinación unilateral de contrato, por favor? Juan Satizábal. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden leerlo? Vale, para dar aplicación al numeral 9 del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, el empleador deberá ceñirse al siguiente procedimiento. 1. Requerirá al trabajador 2 veces, cuando menos por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a 8 días. 2. Si hechos los anteriores requerimientos, el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a este un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los 8 días siguientes. Y 3. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los 8 días siguientes. Puedes seguir con el otro, por favor. Terminación del contrato. Por reconocimiento de pensión. Dice, la justa causa para terminar el contrato del trabajo por reconocimiento del trabajador de la pensión de jubilación, estando al servicio del empleador, solo procederá cuando se trate de la pensión plena, de acuerdo con la ley, la convención, el pacto colectivo o el laudo arbitral. Gracias, Juan Sebastián, muy amable. Juan Sebastián, no, Juan, muy amable. Entonces, observen ustedes, para poder entonces despedirlo a usted por rendimiento insuficiente y poderlo quitar como por justa causa, pues debe de haber mediado primero un aviso por escrito, ¿cierto?
y deben en lo posible haberse hecho 2 llamados de atención a dicho trabajador. Entonces, esto debe tenerlo muy en cuenta el empleador, pero también lo debe tener muy en cuenta usted como empleada. A usted le pueden llamar la atención verbalmente o por escrito cuando no cumple con sus funciones. Bueno, ahora, usted puede darle por terminado su contrato laboral también por reconocimiento de pensión. Entonces, una persona que está laborando en la empresa, que haya enmendado sus papeles para poderse pensionar y le resulta la pensión, la empresa de discreción le puede decir si continúa con usted o no continúa. Y entonces allí ella lo puede despedir a usted con justa causa. Le dice, no, entonces usted ya le van a seguir pagando su pensión de jubilación, entonces ya usted puede irse para su casa y yo hago un contrato con otro trabajador. Pero miren ustedes que allí es en el caso de que la pensión sea una pensión completa que le estén dando al trabajador y que no hayan problemas desde el punto de vista sindical con esa persona. ¿Les ha quedado hasta Profe, disculpe. Compañeros, cuéntenme. ¿Y por qué los trabajadores por la alcaldía, por decirlo así, el municipio, sí pueden seguir trabajando así ya tengan pensión o hasta doble pensión? Porque el sector público tiene esas excepciones. El sector público y las agremiaciones tienen excepciones, donde sí son personas de confianza y manejo y son aporte para las instituciones, la pueden dejar allí. Pero en cualquier momento el empleado le dice, no, yo a usted no lo necesito más. Pero el sector público tiene una ventaja que les da libertad, por ejemplo, en docencia, si son del sector público, a que pueden trabajar hasta los 75 años. En cambio, en el sector privado no. Entonces, allí hay prerrogativas diferentes, dependiendo de las necesidades que se tengan en cada uno de los sectores. Por eso dice que es otra forma de determinación del contrato. De manera unilateral, ¿no es cierto? Bueno, ahora jóvenes, ustedes tienen que ver mucho con las señoras incapacidades. Entonces, observen ustedes lo siguiente que hay allí. Lina, ¿usted nos podría colaborar leyendo el que sigue? Terminación del contrato por incapacidad de origen común superior a 180 días. Y eso les corresponde a ustedes, porque son los que hacen las Bueno, profe. De acuerdo al numeral 15, ¿sí? De acuerdo al numeral 15 del artículo 7 del decreto 2351 de 1905. Es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador, la enfermedad consignada o crónica del trabajador que no da carácter laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del decreto 2351 de 1965, cuando a ello haya lugar y no exime al empleador de las prestaciones o indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto de esta determinación del contrato por incapacidad de origen común superior a 180 días? Pues yo pienso que se tiene que ver las dos, digamos como las dos partes. Por una parte es injusto y pues yo pienso no. Y por otra parte pues es algo que la empresa tiene que hacer porque ellos no pueden estar esperando a que ese trabajador regrese. Y por otra parte es injusto porque esa enfermedad o ese accidente que uno haya tenido pues le pasó a uno en el trabajo de uno. Entonces uno no lo puede como, no es como culpa de nadie, ¿me entiende? Es incapacidad por origen común. Míreme que allí es donde está la forma de poder leer para comprender esto. Es incapacidad de origen común, no es incapacidad de origen laboral. ¿Sí? Usted sí se pudo haber accidentado, pero no en el trabajo. Usted pudo haberse accidentado en cualquier carretera de este país, pero no está en horas laborales. Entonces, usted puede haber tenido una incapacidad que le cubre 6 meses, que son 180 días, porque son incapacidades consecutivas, ¿cierto? Entonces, las incapacidades tienen que ser consecutivas.
cuando no hay continuidad en ellas, pues usted no va a completar los 180 días, porque tuvo algún tiempo en el cual usted pudo volver a regresar al trabajo, pero volvió y se incapacitó. Entonces allí no te cuentan así, porque te cuenta desde el momento en que se incapacita nuevamente. Pero mírenme de que esta parte es muy importante, porque tiene que ver con otro criterio que ustedes deben tener claro desde el punto de vista de salud. Es de que si usted tiene una incapacidad de origen común que le impide continuar laborando, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir a la clasificación de la Junta de Invalidez, que te va a clasificar la pérdida de origen común. Y usted puede salir indemnizado o puede salir con prestaciones derivadas de esa enfermedad, si está afiliado a la Seguridad Social. De origen común. Mírenme ustedes también tan importante, porque él no sale solo echado del trabajo, no, él puede salir con cubrimientos específicos frente al trabajo. Pero allí hay diferencias con referencia a si la enfermedad fue de origen laboral, que más adelante la vamos a ver. ¿Entendieron, jóvenes, hasta acá? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Pues, no sé, dentro de mi ignorancia, yo digo, ¿quién le cubre esas indemnizaciones a la persona incapacitada? Se la cubre el Sistema General de Seguridad Social a través de las EPS, porque eso es un seguro. Ese sistema de seguridad social son seguros, por eso las EPS, todas esas tienen seguros y reaseguros, ¿cierto? A pesar de que esté con el sector privado o el sector público, pero hay unos derechos que están allí contemplados en esas indemnizaciones, ¿cierto? Y depende también de qué tipo de lesiones tenga la persona, ¿cierto? De pérdida laboral, en caso de que sea laboral, o de pérdida en función de la funcionalidad metabólica humana en general en la enfermedad común. Porque, por ejemplo, una persona que tiene deterioro en la salud mental, que no es por causa originada por el trabajo, pues no va a poder laborar porque puede ser un atentado contra los otros colegas que estén allí. Entonces eso hay que considerarlo, ¿no es cierto? Bueno. No, profe, gracias. Bueno. Por favor, yo miro aquí. Nelly Delgado, ¿usted nos podría colaborar? Sí, profe. Bueno, donde dice cierre de empresa. Cierre de empresa. Primero, es prohibido al empleador el cierre intempestivo de su empresa. Si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales, deberá pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. 2. Cuando previamente se compruebe ante el Ministerio de Trabajo que el empleador en forma ilegal ha requerido o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores, la cesación de actividades de estos será imputable a aquel y dará derecho a los trabajadores para reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de la obra. Bueno, gracias, muy amable, Nelly. Entonces, mírenme ustedes que aquí es una forma también. Usted puede que lo saquen de la empresa porque la empresa se acabó, porque la empresa cambia de razón social. Pero hay unas cosas interesantes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia, jóvenes, y con las empresas que hemos estado viviendo? Cuéntenme. Pues muchas tuvieron que cerrar. Cerraron, profe, porque no tenían pues como el suficiente ingreso para cubrir el pago a todos los trabajadores. Listo, pero ¿fueron ellas las que quisieron cerrar? No, fue la situación a nivel mundial. Pero por eso, ¿pero quién les dio orden de cierre? El ministerio. El gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Que como el trabajo es un derecho, recuerdan que se leía arriba y hemos hablado sobre eso y tal. Entonces, si el ministerio la cierra, está violando el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué le tocó que hacer al Estado entonces en esas condiciones para el cierre de las empresas? ¿Qué les dijo a las empresas? Que tenían que cerrar, pero que ¿qué iban a hacer? ¿De sostener un salario? Que les iban a dar. Sostener un salario por un determinado tiempo. Los iban a sostener por un determinado tiempo, pero que además de eso el empleador a qué se debería comprometer.
a dejarlos vinculados al sistema de seguridad social. Entonces, míreme lo importante, ¿no es cierto? Que aquí ya cambiaron la legislación, porque esto es lo que venía en el decreto único reglamentario del sector trabajo. Con la nueva situación de la pandemia, ya el cierre de la empresa ya no es solamente del empleador, sino que el cierre de la empresa puede ser por condiciones de excepción por parte del Estado. Entonces, mírenme que las cosas nos van cambiando, ¿no es cierto? Las circunstancias cambian. Esto hace que entonces muchas de las empresas que teníamos en el país, pues ya no estén, sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Bueno, como ustedes pueden ver, hay muchas temáticas que serían para análisis de cada uno de nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es la jornada del trabajo, el descanso obligatorio, las vacaciones y la recreación. Una pregunta para todos. ¿Cuántas son las horas que el Código Sustantivo del Trabajo dice que debemos laborar en la semana? 48. 48. ¿Y cuántas diariamente? 8. Serían 8 horas. Entonces, míreme qué dice. 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Pero hay sectores de la economía que tienen sus excepciones. Eso es lo que está normado para el país. Pero tenemos otros países que no funcionan así. Entonces, por ejemplo, en Europa, en el sector de la salud, no se trabajan 48 horas semanales. Se trabajan 32 horas semanales en muchos de los países europeos en el sector de la salud. Y usted no puede laborar más de 6 horas continuas. Entonces, allí tenemos nosotros unas grandes desventajas, porque ¿cómo se trabaja en este momento en el sector de la salud en el país? Pobre. Entonces, allí es donde tenemos nosotros que empezar a mirar, bueno, ¿y qué están haciendo las agremiaciones? ¿Qué están haciendo las asociaciones para mejorar esas condiciones de trabajo? Esteban Alejandro, ¿usted nos podría colaborar con la lectura de autorización para desarrollar trabajo suplementario? Esteban Alejandro. Perdón, profe, no lo escuché. Que si nos podías colaborar leyendo el punto de autorización para desarrollar trabajo suplementario, y gracias. Bueno, autorización para desarrollar trabajos suplementarios. El punto 1. Ni aun con el consentimiento expreso de los trabajadores, los empleadores podrán, sin autorización especial del Ministerio del Trabajo, hacer excepciones a la jornada máxima legal de trabajo. A un mismo tiempo, con la presentación de la solicitud de autorización para trabajar horas extraordinarias en la empresa, el empleador debe fijar en todos los lugares o establecimientos de trabajo, por lo menos hasta que sea decidido lo pertinente por el Ministerio del Trabajo. Copia la respectiva solicitud, el Ministerio a su vez, si hubiere sindicato o sindicatos en la empresa, le solicitará concepto acerca de los motivos expuestos por el empleador y les notificará de ahí en adelante todas las providencias que se profieran. El punto 3. Concedida la autorización o denegada, el empleador debe fijar copia de la providencia en los mismos sitios antes mencionados. Y si el sindicato o sindicatos que hubiere tendrán derecho, al igual que el empleador, a hacer uso de los recursos legales contra ello, en su caso. El punto 4. Cuando un empleador violare la jornada máxima legal de trabajo y no mediare autorización expresa del Ministerio del Trabajo para hacer excepciones, dicha violación, aún con el consentimiento de los trabajadores de su empresa, será sancionada de conformidad con las normas legales. Bueno, gracias, Esteban. ¿Qué les parece a ustedes este punto? ¿Cómo han visto ustedes el problema de los turnos que se tienen, por ejemplo, en el sector de la salud? ¿Cuántas horas se elaboran diariamente? ¿Y cómo vienen entonces las autorizaciones de extensión de las jornadas de trabajo? Entonces, míreme cómo esta situación se ha venido agravando con la pandemia, porque como no está el personal suficiente, entonces el empleador que le toca, pues que el trabajador continúe cubriendo el turno mientras llega el otro que puede estar incapacitado, que está enfermo. Entonces, este resulta trabajando más de las horas autorizadas legalmente. Entonces, muchas de las empresas del sector salud con el ministerio, a raíz de la pandemia, por ejemplo, entonces se han autorizado ya de entrada el trabajo suplementario a raíz de esta situación.
en el momento, pero todas deben tener autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, más adelante ustedes van a seguir viendo cómo es entonces el proceso de las vacaciones, cómo es que se hace las actividades culturales o de capacitación, porque usted está obligado a asistir a ellas, etcétera, cómo es el pago de las cesantías y todos los demás puntos que aparecen en los procesos de trabajo. En general, yo con esto quisiera que ustedes se interesaran en cuanto a, bueno, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no debo hacer, a qué tengo derecho y a qué sí tengo derecho, porque sobre eso también la turnicidad nos va a afectar desde el punto de vista fisiológico. El estar en desempleo nos va a causar problemas en el área de salud mental, nos va a enfermar. Entonces, miren, de que hay muchas cosas que están relacionadas con el trabajo que si no conocemos adecuadamente la legislación que se está aplicando en el país, pues nos va a afectar desde el punto de vista laboral, psicológico y desde el punto de vista fisiológico. El propósito entonces del día de hoy es que ustedes terminen de leer los documentos, que vean de que hay muchas cosas importantes que desconocen y que hay que empezarse a actualizar sobre ellas en el mundo del trabajo y en el plan de trabajo que se tiene para salud de los trabajadores. Y más adelante, entonces, profundizaremos en las partes normativas y legales, sin dejar de pensar de que todo este proceso es en pro de la salud y el bienestar de los trabajadores. Con esta temática yo creo que podríamos dejar hasta acá el día de hoy la temática de la clase, recordándoles que si tienen preguntas, pues con mucho gusto aquí las trataremos de aclarar, que para la próxima entonces hacemos la evaluación del primer corte a través de un taller en cada uno de los grupos. Recuerden que deben de estar con pantalla, deben tener micrófono activo, etcétera, porque quienes remitan entonces el documento, pues sean de personas que hayan estado en la clase. De lo contrario, pues ustedes no las podrán anotar allí dentro de los grupos. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Si no las tienen, pues entonces dejamos hasta acá la sesión.